Aldo Brand, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien. ¿Cómo estamos, viejo? Bien. El país no sé, pero... ¿El país? Vos bien. Pero yo bien, sí. Sí, no, ahí hace un rato escuchaba la canción que hiciste poner. Sí. Y la verdad es que es cierto, la Argentina, sin lugar a dudas, es la de la segunda carta que le escribe al amigo. Pero también es cierto que hay una esperanza en la que estamos fallando, ¿no? Y hay que preguntarse quiénes. Yo creo que no son esos 4 atorrantes, sino también muchos que podrían hacer algo, no lo hacen y dejan avanzar a los 4 atorrantes, ¿no? Claro. Entonces, cuando entendamos eso, como lo han entendido muchos países del mundo, la dirigencia no política de muchos países del mundo, y decidieron encarar las reformas estructurales, en 20 años dieron vuelta el país. Y en 20 años el resultado de haber hecho esas reformas estructurales fue por lo menos triplicar el poder adquisitivo del salario. Ahora, el otro día, por ejemplo, en el debate presidencial, solamente un candidato habló de reformas estructurales. Expert. El resto, nada. No, todos siguen con la fantasía de que de esto se sale creciendo, cuando el otro Nadie día... dice cómo. ¿Cómo? Nadie dice cómo. No, es Todos que estamos de acuerdo que se sale creciendo. Eso es una fantasía. Claro. De hecho, el mismo Macri, en su momento cuando asumió, tenía la misma teoría. De esto se sale creciendo y se demostró que no. Y es muy sencillo de explicar, para que la gente lo entienda. Esto es como si vos pusieras a correr un maratonista, ¿no? Y buen maratonista, y te pones al lado, el tipo una mochila, vos con una moto, y le vas metiendo piedras a la mochila. Claro, el tipo corre muy bien al principio, después ya camina, al rato le seguís poniendo piedras, el tipo gatea, y al rato le seguís poniendo piedras y repta, y al rato quedó ahí, Claro. ¿no? Y entonces viene algún genio y te dice, ¿sabes cómo se resuelve esto? Sacándole las No, piedras. que corra. Ah, ¿No? Entonces vos decís, no, flaco, ¿qué va a correr si con todas esas piedras no se puede mover, está muerto? No, pero que corra. Y la verdad es que no va a correr hasta que no le saque las piedras. Claro. Eso es lo que vos dijiste. Primero hay que sacarle Cualquier la- tipo claro. inteligente se ocurre Lo eso. lógico es sacarle las piedras. Sacarle para las que vuelva a piedras. correr. Y nosotros, en vez de sacarle las piedras, por ahí va a venir alguien mucho más inteligente, que esto también se da en el deporte, y va a decir, bueno, lo pichicateemos, ¿no? Entonces lo van a pichicatear al pobre tipo. El tipo se va va a a levantar. se va a levantar, va a dar 4 pasos y va a caer muerto. Eso es una crisis. Contame cuál es, esta figura que estás dando, ¿cuáles son las piedras y cuál es la pichicata? Mirá, las piedras son las que ya conocemos. Un Estado que claramente hemos dejado que los políticos lo construyan para que sirva a la política y se sirva de los argentinos, en vez de que sirva a los argentinos. O sea, más gasto público, más Sí, impuestos. y lleno de empleados públicos que además justificamos inventando regulaciones, pero bueno, de eso lo vemos después, que no lo podemos pagar, porque ni aún con una presión tributaria que hace que cualquier trabajador que esté por debajo del impuesto, del pago del impuesto a las ganancias, pero trabaje formal, hoy debe estar trabajando la mitad del mes para el Estado. Y alguien dirá, bueno, bajémosle los impuestos a estas personas y pongámosles impuestos a las empresas. La Argentina, entre 190 países del mundo, y esto es dato del Banco Mundial, está en el puesto número 21 entre los países que más presionan o exprimen con impuestos a sus empresas. O sea, no hay más margen. Okay, y encima esas son no las solamente, piedras. no, y no es solamente eso. Encima no nos alcanza, nos tenemos que endeudar. Okay. ¿No? Y la legislación laboral. Tenemos una legislación arcaica que destruye empleo, no genera empleo productivo. Y por último, como decía hace un rato, para justificar todo ese empleo público que tenemos de más, se inventaron más de 70.000 regulaciones que justamente justifican que alguien tenga un cosito para ponerle un sellito y nos complique la vida. Okay. Eso hay que cambiarlo. Esas son todas las piedras. ¿Y ¿Cuál es la cuál es la pichicata que le vas a dar al maratonista para que haga 5 pasos más? Y se llama Banco Central. Usualmente suele ser el Banco Central. ¿La pichicata qué es? La máquina de La Darle la maquinita. maquinita. De hecho, La maquinita. eso es lo que pasó también con este gobierno, ¿no? Hasta el año 2018 le dieron a la maquinita más no poder, a pesar de tener un Banco Central que lo recibieron al borde de la quiebra. En vez de sacarlo de la quiebra, la verdad perdieron una gran oportunidad para que los argentinos tuviéramos por fin una moneda creíble. Y el otro es, ya sé, le saquemos al aparato productivo y le demos a los que lo necesitan.
¿no? Porque a alguien le van a tener que sacar Claro. para llenarle el bolsillo a la gente que ellos decidan. Claro. Porque a alguien le van a sacar del bolsillo para darle a otro. Claro. Ahora, ¿cómo se hace para que un país progrese y crezca si vos le sacás a los que trabajan y producen para darle a los que no Que producen? son 9 millones para darle a 22. 8 millones para darle a 22. 8. 8 millones. Imposible. Hasta que no entendamos que esta matemática no existe en ningún lugar del mundo que progrese, esto Ya, pero no va a nosotros cambiar. lo entendemos. El tema es que no lo entiende quien gestiona la cosa pública. Claro. Sí, pero Yo lo yo creo entiendo que ustedes perfectamente. acá y todos los que tenemos acceso a los medios tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que llegarle a cada vez más gente con este mensaje para que entienda cuál es el problema. Y también hay otra gente que tiene que asumir su responsabilidad. Nosotros en la Argentina llamamos dirigente a cualquier persona que se destaca porque es buen empresario, porque es buen intelectual, porque es buen profesional o porque se comunica bien por la televisión. Y eso no es verdad. Un dirigente, esos no son dirigentes, son personas que se destacan en lo que hacen. Los dirigentes son los que lideran. Y eso es lo que nos está faltando, una dirigencia no política que le ponga límites al poder político. Mientras no lo tengamos y no asumamos esa responsabilidad que nos toca a todos, y todos somos responsables, yo me meto en la misma bolsa y todos los días pienso qué granito más puedo hacer, poner yo para que esto suceda. Mientras todos no asumamos esa responsabilidad, los que podemos ser dirigentes, lamentablemente el país no tiene futuro. Aldo, hoy salió el informe del Fondo Monetario que decía, que comentábamos recién con Eduardo, que Argentina está en el número 3 del ranking del mundo de países con mayor inflación, 57,3 este año. El segundo, Zimbabue, 183% de inflación anual. ¿Podemos pelearle el segundo puesto? Nosotros podemos llegar a tener incluso una hiper si no manejamos bien las cosas y exageramos el tema este de que con este gobierno se demostró que no es monetario el problema de la inflación. Cuando este gobierno se cansó de emitir en los primeros 2 años hasta, te diría, el año pasado. ¿Qué te imaginás de Alberto Fernández eventualmente si ganara? Ellos están hoy manejando una teoría que se llama la teoría monetaria moderna, en la cual vos podés emitir lo que quieras y no pasa nada. Muy moderno no debe ser, porque lo que venimos haciendo hace 70 años, excepto por los 10 años de la convertibilidad. O sea, muy original ni muy moderno es esto. Y lamentablemente lo que nos va a pasar es que podemos ir a una hiperinflación. De hecho, desde el año pasado, una de las cosas que uno observa es que el peso sigue perdiendo poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque la gente ya perdió toda la confianza en nuestra moneda y por lo tanto la está dejando de demandar. Y si vos dejás de demandar algo, esta copa, claramente esto baja de valor. Pero de acá, de lo que estamos hablando, es que lo que está bajando de valor es el poder adquisitivo de nuestra moneda. Totalmente. Y eso justifica la inflación que estamos teniendo. Y por otro lado, te cuento, hoy la caída de la demanda de pesos es mucho más fuerte que la que tuvimos en el periodo antes de la hiperinflación. Mucho, pero muchísimo más fuerte. Aldo. Lo que pasa es que parte de mucho más arriba y es cierto que todavía nos falta un recorrido por hacer. Yo le pediría a nuestra dirigencia política que por favor no tire nafta al incendio porque nos va a hacer recorrer muy rápidamente Aldo, ese pedacito que nos falta y vamos a una hiper. ¿cuándo es hiper? Porque estamos en 55. ¿Cómo se llama esto? Esto no es hiper, ¿Cuándo es hiper? es cuando es ¿Después más de de cuándo? 100%, ¿Después de 100? Zimbabue, después de lo que 100. vimos así. Sí, pero ojo, no estamos lejos de ir con esta, yo con ya esta veo, trayectoria yo ya veo, a una yo veo. hiper, ¿no? No, bueno, por Entonces, eso. vos mostrabas esos billetes que tenías ahí. Acá. De Zimbabue. El de Zimbabue Por lo es menos, impresionante, ¿no? ¿sabés lo que tiene de bueno ese billete? Que por lo menos los zimbabuenses... 5 trillones de dólares zimbabuenses. Vas a saber lo que podés comprar con ver. esto, ¿no? Lo que tiene de bueno ese billete es que lo que te dice es que por lo menos en Zimbabue no son hipócritas. Porque si nosotros le hubiéramos dejado el billete de $1 de 1970 todos los ceros, tendrías uno ahí Acá que tengo sería uno. Acá 10 tengo uno. millones Espera. de millones. Acá pero- tengo uno. Esto de cuando era 81. 1981 ya le habían sacado 2 80. ceros. Ya le habían sacado 2 ceros. O sea, hoy te Éramos diría- todos millonarios. Claro, Las cosas. hoy diría- Ese era el equivalente de 100 millones de histórico antes del ¿Y esto 69. hoy cuánto sería? ¿Hoy cuánto Eso le es? tenés que sumar a ese, le tenés que sumar 11 ceros más. 10 millones, o sea, 11 tendrías más, un porque billete de después 10 tuviste. millones de pesos. ¿Te das cuenta? Pero hoy Yo esto creo que es lo equivale que a debimos cuánto. haber hecho. Hoy porque esto equivale a cuánto. Eso sería a ni me 10 acuerdo. billones de pesos. Sería chiquito yo.
Pero Eso sería 10 billones de pesos ley. ¿Sabés cuántos dólares comprábamos con este billete o no? Cuando salió era 90 dólares, en 1981. ¿Esto, 1 millón de pesos? Cuando salió en 1981 era 90 dólares. 90 dólares. mirá vos. No, o sea, claramente yo creo que debimos haberle dejado los ceros, porque si le hubiéramos dejado los ceros, hoy sería mucho más difícil de engañar a la gente, ¿sí? Y la verdad que por ahí hasta tendríamos vergüenza, ¿no? De tener una moneda que diga 10 millones de millones. No, tremendo. Y Ahora vos nos pensá que- cuidaríamos un poco Fíjate más. que este billete tiene 6 ceros. Sin embargo, nuestra moneda, en lo que va de la historia, perdió 13. Sí, exacto. Sí, exactamente. Pero lo peor es que ya vamos a que pronto le tengamos que sacar 2 ceros más. ¿Vos crees? Y no falta mucho. O sea, Es más, este billetito yo te de diría, 100... el año que viene este un billetito- dólar seguro va a valer 100 pesos. A principios del año que viene. O ¿Vos sea, crees que este billetito de 100 se va a convertir en un dólar, peso? digamos, que fue, ¿te acordás la convertibilidad? Pero, Fue un dólar, claro. 10.000 pesos, 10.000 australes, que se pasó, le sacaron 4 ceros y se volvió un peso, un dólar. Bueno, algún día a ese le sacaremos 2, Claro. 3 ceros y lo volveremos. Qué va. Vos pensá Y que el si no, billete... no aprendemos, seguís, Aldo, si Dios seguís mío. haciendo lo mismo Sí, y sí, te sí, promete claro. que van a seguir haciendo lo El mismo, mismo el resultado camino. no puede ser distinto. Vos pensá que el billete hoy de más alta denominación, que es de 1.000 pesos, son 16 dólares, nada más. Sí. Debe ser una de 16 las dólares. monedas más chicas que debe haber en la región, excepto Hoy. obviamente por lo de Venezuela, ¿no? Que, Claro, con este más billete chico compramos dólar. menos de Es un dólar y menos de medio, 2 dólares. 1,6 Menos de 2 dólares. dólares, claro. 1,7 dólares. Exactamente. Ayer la Presidenta de la República, en la presentación del libro, dijo que la deuda la van a pagar los que se la llevaron. ¿Qué es eso? Hay quiso toda una fantasía que se genera con la idea de promover que la deuda que se tomó para pagar exceso de gasto, fundamentalmente, y es verdad, exceso de gasto a la que ella también hizo su aporte, pero este gobierno no resolvió y obviamente para sostenerlo hubo que aumentar el endeudamiento de la Argentina y bueno, para no pagar es la vieja historia de la Argentina. Nosotros nos endeudamos, mientras nos prestan plata, los de afuera son geniales. Ahora, el día que tenés que devolver, ya eso cambia, ¿no? Y son Claro. todos delincuentes. No, claramente no funciona así. Otra cosa que escuché y de varios candidatos, lamentablemente, que demuestra una gran ignorancia o una mala fe impresionante, es que la plata del Fondo Monetario Internacional se usó para fugar capitales. Eso es desconocerlo en la historia. El año pasado nosotros tuvimos una tremenda crisis cambiaria, que claramente fue responsabilidad de este gobierno, y que nos llevó a un punto en el cual argentinos y extranjeros decidimos dejar de financiar el exceso de gasto del Estado, ¿no? Y por lo tanto, acto seguido, íbamos al default porque no podíamos pagarle lo que Nuestras vencía a los cuentas. sectores, Sí, totalmente. al sector privado que le iban venciendo bonos, así que hubiéramos entrado en una crisis peor que la del 2002. Aparece el Fondo Monetario Internacional y lo que dice el Fondo Monetario Internacional, básicamente lo pongo en burdo para que la gente lo entienda, es, miren muchachos, ustedes no hicieron los deberes durante los años anteriores, empezaron este año, ya no hay margen para que lo hagan tan rápido a los deberes, quiere decir reordenar las cuentas públicas. Lo que vamos a hacer, yo les voy a dar el tiempo para que las reordenen, ustedes asuman ese compromiso, también para que hagan las reformas estructurales para que este país crezca y pueda pagar la deuda, y durante todo ese tiempo, todo lo que vaya venciendo del sector privado, ¿sí? De los bonos del sector privado, y usted no tiene con qué pagarlo, porque nadie le quiere prestar, yo les voy a dar $1 para pagar cada uno de esos vencimientos de dólares que iban. Entonces, Esa era la plata del fondo. eso era la plata del fondo. Ahora sí, Además de ese dinero del fondo, era para pagar a los acreedores. gastos Hubo una del parte Estado. que pagaron de déficit de exceso de gasto. Por eso, Sí, entre esos gastos, el 75% de planes y gasto social. Claro. O sea, cuando Claramente. Cristina dice, la deuda la van a pagar los que se la llevaron, por ahí la tienen que devolver los planeros, los jubilados, por ahí pretende, Exactamente. ¿no es cierto? Si son los que se la llevaron, ¿no? Esa plata vino del fondo, ¿o no? Sí, sí. Porque Argentina no Durante podía todo pagar. el año pasado hubo déficit, así que la Argentina no podía siquiera pagar esos gastos. Claro, por eso. Y usó parte de esa plata. Pero lo que es concreto es que si se hubiera usado la plata para otra cosa,
nosotros hace rato que estaríamos en cesación de pagos, porque ¿de dónde sacamos la plata para pagarle a los acreedores privados? De hecho, ¿por qué estamos todos preocupados por estos 5.400 millones de dólares del fondo que no llegan? Porque dependemos de esa plata para poder pagar la deuda que sigue venciendo. Y lo malo es que si no está esa plata, yo lo que me temo, y ya está pasando, es que van a usar las reservas del Banco Central para pagarlo, con lo cual estamos desnudando un santo para vestir a otro y llevando al Banco Central a una situación de mayor insolvencia que la que tiene hoy, que ya es muy grave. Gracias, Aldo, gracias por Gracias venir. a vos. Yo pensé que la expresidente, la jefa de la banda, cuando ayer hablaba de la deuda, la van a pagar los que se la llevaron, yo pensé que hablaba de Lázaro Báez, de Jaime, de Muñoz, de los López, qué sé yo, de los 5 palos que aparecieron en el Banco Galicia, que pertenece a su familia. Por ahí pero no, me parece que no va a ocurrir, no hablaba de esa gente.